Bien, Padre amado, te damos muchas gracias en esta tarde. Queremos bendecir tu nombre, queremos exaltarte y queremos agradecerte, Señor. Eh, Todos los que sabemos de ti, entendemos, Dios, que todo lo bueno que tenemos en nuestras vidas, todo lo que podemos celebrar, todo lo que podemos disfrutar, es porque tú así lo has querido, porque tú así lo has provisto. Por eso en esta tarde te queremos agradecer por todo lo que hayamos vivido en este día, por todo aquello que hayamos podido disfrutar. Gracias, Señor. Gracias por estar con nosotros. Gracias por tu compañía constante, por tu amor, por tu misericordia. Y en especial te queremos dar gracias por tu salvación también, Señor. Gracias porque no solamente hemos sido salvos de una eternidad lejos de ti, sino que hemos sido salvos de una vida sin propósito, una mera existencia. Tú, Señor, has salido a nuestro encuentro y nos has concedido tener una vida diferente, una vida que tiene una esperanza, y una esperanza que nunca nos va a avergonzar porque es una esperanza certera. Así que en esta tarde te damos las gracias, Señor, porque en medio de todo el caos quizás de la semana, en medio quizás de todos los días y del quehacer diario, podemos detenernos un momento para reflexionar en torno a ti, en torno a tu palabra, a tu verdad. En esta tarde que te queremos glorificar, Señor, y queremos reconocer que tu palabra es la verdad, que tu palabra es autoridad. Queremos confesar, Señor, que tu palabra es un mandamiento que nos hace bien. Y por eso en esta hora te damos gracias por haberla provisto y te queremos pedir, Señor, que este día tú nos proveas de tu palabra, que tu Santo Espíritu ilumine nuestro entendimiento y nos dé la comprensión necesaria, Señor, para no solamente entender, sino que especialmente ser cambiados y transformados por ella. Señor, en esta hora te damos las gracias porque tú nos concedes aprender de ti, porque tú no eres mezquino con tu conocimiento, tu palabra no te la reservas a ti mismo, sino que tú la has dado libremente para tu pueblo. Y te damos gracias por eso. Y gracias porque en medio de todo este proceso de pandemia y de convulsión social, en medio de todos estos fenómenos que estamos viviendo, nosotros como hijos tuyos hemos sido muy bendecidos por ti y hemos sido amados por ti. Por eso en esta tarde te queremos agradecer y te queremos valorar también, Señor. Te apreciamos mucho lo que tú has hecho por nosotros. Te apreciamos mucho que tú nos hayas provisto todo este tiempo. Te pedimos que nos concedas entender tu palabra. Te ruego que ilumines nuestro entendimiento, que, como decía el salmista, cabes oídos a nuestros corazones para que podamos escucharte. Sobre todo rogamos, Señor, que tu palabra se haga vida en nosotros, de tal forma que ya no sigamos viviendo como el viejo hombre, como esa vieja mujer que antes éramos, sino que seamos una nueva criatura verdaderamente. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe en las preguntas que hagamos, en los comentarios, las reflexiones, pero sobre todo, Señor, que Jesucristo sea glorificado en nuestro medio. Te pedimos también, Dios, que tú te lleves todas nuestras distracciones en este momento, todas nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades, todas esas ideas quizás o pensamientos intrusivos que a lo mejor han estado con nosotros en todo este día. Y en forma muy especial te queremos pedir por aquellos que nos acompañan, que están enfermitos, Señor, aquellos que están experimentando quebranto en su salud. Te rogamos, Espíritu Santo, que tú obres y te pedimos a ti, Dios, que tú obres sanidad. Entendemos que esa es tu voluntad, Señor, y que tú harás lo que tú deseas hacer, pero te lo pedimos y confiamos en ti porque sabemos que tú eres poderoso para hacerlo. Gracias, Dios, por estar con nosotros, por acompañarnos, y te ruego también que tú extiendas tu bendición a aquellos que no se van a poder conectar el día de hoy, aquellos que van a quizás descansar o que tienen otros planes, otras actividades, que tú también estés con ellos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, bienvenidos, bienvenidas. Estoy cada vez más perito en desarrollar esa habilidad de orar y a la vez apretar el aceptarles acá. Bueno, me cuesta porque de repente tengo como abrir los ojos y poner el aceptar. Bienvenidos a todos los que están aquí, a todos, a todas. Felipe, ahí está. Se unió, ok. ¿Sí? ¿La Mariela? Sí. La Mariela. Ya, buenísimo. Sí, se lo mandé recién. Ya, gracias. Les manda saludos la Clo. ¿Se acuerdan de la Clo, no? Sí. En los últimos estudios conectándose. Gracias a Dios ya le dieron de alta, así que está en su casita. No se va a conectar el día de hoy, me avisó, porque su hijo, que no la veía hace mucho rato, a menos a rato, está súper mamón, dice, y quiere estar todo el rato con ella, y es súper comprensible y creo que es súper sabio también que se dedique a estar con él y revincularse, ¿cierto? Porque el proceso de haber estado tantos meses fuera de la casita, pero les manda muchos cariños y muchas gracias. Qué buena noticia. Sí, excelente noticia, el Señor ha sido súper bueno. Y bien, nosotros no nos habíamos visto.
O sea, nos vimos el domingo, para la mayoría, pero no nos habíamos visto la semana pasada en Romano, así que vamos a tener que como reengancharnos con lo que estábamos viendo. Y para hacer un repasito, voy a pedirle a ustedes que me vayan contando cuáles fueron las reflexiones que obtuvimos en el último estudio. Para los que se unen por primera vez, estamos estudiando Romanos y estamos en el capítulo 1 y nos hemos quedado varios miércoles en los primeros 7 versículos, así que la pista está ahí. Pero los que sí estuvieron la semana antepasada, ¿se acuerdan un poco de lo que estuvimos revisando? Por eso que lo encuentro, porque está en la semana antepasada. Exacto, está antes de eso. Sí, a ver. ¿Alguno recuerda lo que estuvimos revisando? La Astrid, ya. Oye, aquí tenía el enredo de apuntes, también igual que la Ceci. Pero de lo que anoté, y lo anoté como varias veces, fue de que el propósito de Dios para nuestra vida no es solo nuestra salvación, sino también nuestra santificación, y que la santificación es fruto de la obediencia. Muy bien, súper. Esa es una idea muy fuerte que estuvimos repasando el miércoles, ¿cierto? El último miércoles de estudio. Súper. ¿Qué más? Y otra cosa que yo me acuerdo es que Dios quiere inculcar a nosotros la santidad. Muy bien, muy bien. ¿Se acuerdan del tema de la santidad, lo que vimos? ¿Qué significaba santidad? ¿A qué nos referíamos cuando lo comentaban? La santidad es sublime. Muy bien. Es sublime. ¿Algo más? Escucho ruido de hojas, me encanta. Porque era como algo apartado, algo exclusivo. Muy bien. Apartado, exclusivo, único. ¿Qué más? Dijimos que era una característica que lo hace diferente y único a los demás. Excelente, muy bien. ¿La Delia levantó la manito? Sí, apartados del pecado, viviendo para Dios. Muy bien, excelente. Con obediencia a Dios. Súper. ¿Algo más que recuerden de ese estudio? Que es un atributo de Dios. Súper, muy bien. Un atributo de Dios. Un atributo bien importante también de Dios, ¿cierto? Que Él se ha encargado de revelarlo de manera muy, muy, muy concreta, ¿cierto? Muy, muy explícita. ¿Y algo más que recuerden de nuestro estudio de la semana pasada, la semana antepasada? Que tiene perfección moral. Eso anoté yo, perfección moral, no solo eso, ¿o no? Sí, no sé. Que me da risa porque como que leíste el apunte directo. Es que el apunte es un fenómeno de pensamiento rápido, pero después tiene que reelaborarse para que sea una explicación más. Está bueno. Esa es la prosa del escritor. Bien, todas las ideas que ustedes han hecho están condensadas, ¿cierto?, en lo que nosotros revisamos que fue el versículo 5 y 6. Porque nosotros no hicimos... Dígame, Giselle, perdón. ¿Sí? No, ya pasamos ya la idea. Es que habíamos visto que para amar a Dios, en el fondo había que conocerlo. Y había que deslumbrarse con Él, y de esa manera Él obraba a nosotros, y a la vez nosotros obedecíamos. Muy bien. Que es parte, digamos, ya. Claro, Eso. como el motor de la obediencia. No, está súper bien. Es un muy buen alcance que también revisamos. Entonces nosotros partimos la carta de Romanos entendiendo, cierto, que era Pablo el que escribía y estuvimos hablando respecto de por qué Pablo llegó a ser apóstol, ¿se acuerdan? Entonces tuvimos una primera sesión dedicada a eso, más o menos revisar cuáles eran los requisitos de ser apóstol, y luego vimos el testimonio de Pablo y vimos cómo Pablo finalmente no cumplía con los requisitos, pero su conversión fue un proceso tan especial donde Dios lo apartó literalmente para este llamado a los gentiles, que nosotros entendemos entonces que él tiene la autoridad apostolada, ¿cierto? Y luego de eso, nosotros establecimos una pregunta, que era, la pregunta es, ¿qué es el Evangelio? Y la empezamos a responder a partir de todos los versículos del 1 al 7. Y veíamos, ¿cierto?, cuál es la procedencia del Evangelio, cuál es la permanencia del Evangelio. Entonces, el Evangelio procede de Dios, ¿cierto? Él lo pensó, surge en su corazón. Y luego decíamos, ¿cierto?, que permanece porque no es algo nuevo, no es una idea que ocurrió, ¿cierto?, a los seres humanos en la época de Pablo. Es un mensaje que Dios fue revelando desde el verdadero principio de la humanidad, con Adán y Eva.
Entonces, no es una idea novedosa en términos, ¿cierto?, de algo que se hizo hace poco, sino que viene siendo un mensaje revelado por Dios mismo desde los albores de la humanidad. Luego vimos, ¿cierto?, que este evangelio tiene un contenido, y el contenido principal es Jesús. No es un mensaje, no es un eslogan, ¿cierto? No es un producto, ni tampoco una mera idea. El evangelio trata de una persona, y esa persona es Jesucristo. Y veíamos en los versículos 3 y 4 que Jesucristo tiene una particularidad que lo distingue de cualquier otra persona. Él nació, como todos nosotros los seres humanos nacemos, ¿cierto? Pero su nacimiento fue bastante especial porque él nació de una virgen, alguien que no había concebido, ¿cierto?, desde un varón, sino que fue una obra del Espíritu Santo. Pero Jesús no solamente nació con esas características, sino que también murió una muerte de la cual él resucitó. Y veíamos que tanto su nacimiento virginal como también su muerte y resurrección lo hacían este ser especial. En realidad lo hacen ser Dios. Son como sus credenciales, ¿se acuerdan? Entonces, teníamos que el evangelio procede de Dios, viene desde la antigüedad, es decir, no es algo nuevo, y trata de Jesucristo. Eso es lo que habíamos estado revisando, ¿se acuerdan? Más o menos. Entonces, la pregunta ¿qué es el evangelio? La respondíamos con todas estas respuestas. Y luego decíamos cuál es el propósito del evangelio. Y entonces ahí hablamos de que el evangelio tiene como propósito nuestra santificación. No solo nuestra salvación, sino que además nuestra transformación a la imagen de Jesucristo. Dios no solo desea salvarnos, decíamos esa clase. Dios no solamente está contento con que nosotros seamos librados del infierno, lo que ya por sí mismo es fabulosa noticia, porque está hablando de nuestra liberación. Eso significa nuestra salvación, liberación. Y vamos a pasar una eternidad en el infierno, y Dios nos ha transformado, y nos ha traído a la salvación. Entonces ya no tenemos que estar en la prisión por el resto de nuestra eternidad. Pero no solo eso, sino que Dios también se comprometió a nuestra transformación. Y la santificación tiene que ver con ser como Dios. Entonces ahí es donde hablábamos de qué es la santidad, y hablábamos que tiene dos grandes aspectos. Por una parte, entendemos que la santidad es un atributo divino, en el que nosotros estamos diciendo que Dios es único, diferente a todo lo demás, apartado. Él no tiene comparación. Todos nosotros somos criaturas, e incluso los ángeles, ¿cierto? Y todas esas criaturas celestes de las que la Biblia habla y de las que nosotros tenemos un poco de conocimiento cultural, todos esos son criaturas. Pero Dios es tan diferente a los demás porque Él es único, Él es infinito, Él es inmortal, Él es inmutable, Él es eterno, no tiene principio y no tiene final. Por tanto, Él es un ser diferente. Y ser santo tiene que ver con eso, con esa, ¿cierto?, característica única. Y además, ser santo significa que no tiene ninguna tacha, ningún problema moral, no tiene pecado. Entonces veíamos que cuando nosotros reconocemos la santidad de Dios, reconocemos que es único y reconocemos que no hay maldad en Él, que es puro, que es bueno. ¿Se acuerdan de eso entonces? Santidad, Dios es único, y santidad, Dios es bueno, sin pecado. Y como Dios es de esa manera, Él desea nuestra santificación. Y el evangelio, del cual Pablo habla, tiene propósito en nuestras vidas, nuestra santificación. Eso significa que cada vez que Dios nos da su palabra, su propósito es que crezcamos a ser como Jesucristo es. Que nosotros vayamos imitándolo y vayamos cambiando nuestras características personales, particulares, para ser como Él. ¿Eso significa que nuestra personalidad se va? No, pero sí nuestro pecado. Todos esos defectos producto del pecado, el egoísmo, la vanagloria, la lujuria, el robo, todos esos como vicios que surgen por causa del pecado, van muriendo en nosotros y va viniendo en nosotros el fruto del Espíritu, que es un fruto muy dulce que los demás pueden disfrutar. Vamos entonces a leer una vez más del versículo 1 al 7 para terminar los últimos versículos del 6 y el 7, y vamos a continuar con el análisis posterior a eso. ¿Quién podría leer, por favor, los versículos, el capítulo 1 del versículo 1 al 7, para que podamos revisar esos últimos versículos que nos quedaron? ¿Yo? Ya.
Ya, dice, salutación. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bien, muchas gracias, amiga Ceci. Entonces, ya hemos repasado los versículos del 1 al 5, vamos con el versículo 6 y el 7. El versículo 6 dice, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Pregunta, ¿qué significa esta frase que Pablo está diciendo? Que sus hijos tienen que representarlo rectamente y fielmente, creo yo. Ya, pero más literal. No nos vamos a una interpretación más profunda, sino que vamos a lo literal. ¿Qué está diciendo? Si tuviéramos que decir lo mismo que él, en otras palabras. Que somos llamados a ser de Cristo, a seguir a Cristo. Muy bien, somos llamados a seguir a Cristo. ¿Qué más? Que estamos dentro de su plan. Estamos dentro de su plan. Ya, pregunta, ¿quiénes? Cuando decimos estamos. ¿Quiénes estamos en ese plan? Los llamados. ¿Cómo? Los llamados, los apartados. Los llamados, bien. Sí. Los que por fe creen en Cristo. Los que por fe creen en Jesucristo, bien. ¿Qué más? Sus hijos. Claro, muy bien. Los apartados. Los apartados, muy bien. ¿Algo más? Los predestinados. Los predestinados, sí. No hay respuestas incorrectas hasta el momento, pero el versículo enfatiza algo específico, por eso quiero seguir preguntando. Los que reciben la gracia. Sí, muy bien. Que dentro de muchos, algunos son llamados a ser de Cristo. Muy bien. ¿Y dónde están esos llamados? ¿Dónde están? En el mundo, en todo el mundo. En todo el mundo. Versículo 5, ¿qué dice? Dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Dónde están entonces? En todo Todo el el mundo. En todas las naciones. En todo el mundo. ¿Por qué lo pregunto de esta forma? Porque todo lo que ustedes respondieron, efectivamente es así. ¿Quiénes son los llamados? ¿Cierto? Los que Dios ha predestinado, aquellos que Dios ha salvado. Entonces, todas esas respuestas están correctas. Pero lo que Pablo está precisando acá tiene que ver con el alcance del Evangelio, ¿ya? Porque hemos visto su procedencia, hemos visto su permanencia, hemos visto su contenido, su propósito, y ahora tenemos su alcance. El alcance del Evangelio no era solo para los judíos, como los judíos por mucho tiempo pensaron. ¿Por qué los judíos pensaron que el Evangelio era solo para ellos o que las buenas noticias de salvación eran solo para ellos? ¿Alguno sabe? ¿Sí, Elías? Puede ser que ellos interpretaban la promesa de que Dios le había hecho a Abraham, que de él iba a ser una nación grande, entonces ellos veían que todo era un tema sanguíneo. Si eras descendiente de Abraham, eras parte de la familia, y si no, no. Pero igual hubieron excepciones como Rahab, por ejemplo. Exacto, muy bien. Muy buena respuesta. Los judíos Pero el fueron pueblo el pueblo especial de Dios, el pueblo escogido. Y verdaderamente a ellos Dios se mostró como el verdadero Señor y los, podríamos decir, como forjó como una nación con valores profundamente enraizados en una verdad espiritual, de que Él era Dios. Entonces ellos claramente eran distintos al resto de las naciones y hay un valor muy poderoso ahí porque Dios los escogió como nación.
No obstante, lo que no alcanzaron a comprender de manera lúcida ellos, y que fue revelándose progresivamente, es que la verdad es que Dios no había pensado solo en un pueblo con características sanguíneas. Él no había pensado solo en los descendientes de Abraham en la carne. Él había pensado en los descendientes de Abraham espirituales, es decir, todo aquel que en algún momento llegaría a entregar su vida al Señor. Por ende, cuando Pablo está diciendo que esta obediencia es en todas las naciones, entre los cuales también están vosotros, diciéndole a los romanos, él está diciendo, están ustedes los gentiles, están ustedes los que antes no se pensaba posible que fueran parte del pueblo de Dios. Entonces, si se dan cuenta, el alcance del evangelio no es reducido como muchas veces se pensó a lo largo de la historia bíblica. Muchos judíos pensaban que ellos eran los especiales y los únicos salvos. Fue tanto que ellos se creyeron especiales que ellos incluso llegaban a tratar a los demás, a los gentiles o a las demás personas como perros. Y se rehusaban a hacer cosas tan básicas como comer con una persona que no era judía, porque para ellos era contaminarse, era mancillarse, era rebajarse a estar con alguien común y silvestre, mientras ellos eran el pueblo especial. ¿Qué hace Cristo cuando Él muere? Su muerte y resurrección marcan un espacio donde ya no son salvos solo los judíos, sino que es todo aquel que cree en Jesucristo, sea de donde sea, provenga de la nación que provenga. Por tanto, este mensaje de salvación y santificación es un mensaje que no queda reducido solo para el pueblo de Israel, sino que para el Israel celestial. Y ahí entran chinos, entran coreanos, entran chilenos, brasileños, portugueses, y todas las naciones. Somos todos nosotros, entre todas las naciones, escogidos para estar con Dios. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta con respecto a esto? El alcance entonces del evangelio es para todas las naciones y por tanto, ahí estamos nosotros. Si bien esta es una carta que fue escrita para los romanos o para los cristianos, ¿cierto?, que estaban en Roma, perfectamente podría decir hoy día para los chilenos, para los viñamarinos, para los de Valparaíso, ¿cierto?, para los quillotanos, ahí estamos todos nosotros. Dios nos ha llamado a nosotros. Felipe. Dígame. Pero primero fue para el pueblo de Israel. Sí. Pero ¿fue exclusivamente para ellos? ¿A qué te refieres con exclusivo? ¿Podrías preguntar cómo? A ver, ¿el evangelio desde un primer momento fue para las naciones o solamente para el pueblo de Israel? Es una buena pregunta porque la respuesta no es un sí o un no. El evangelio fue siempre pensado para todos. Es como la salvación Dios la había abierto para todos. Pero la revelación del evangelio fue progresiva y fue a partir de, inicialmente con el pueblo de Israel. Ahora, la manera en que las otras naciones podían llegar al conocimiento de Dios era a través de Israel. Israel iba a tener un sistema de leyes que iba a glorificar a Dios, iba a tener un sistema de sacrificios que iba a glorificar a Dios. Por tanto, Israel fue puesto como un ejemplo para las demás naciones, como podríamos decir, como una evidencia de que Dios estaba tratando con la humanidad. Pero eso no en términos de que nadie más podía entrar ahí. Ahora, para entrar, entre comillas, a esta relación con Dios, vamos a ver que en el Antiguo Testamento hay muchos casos, como mencionaba muy bien Elías, de hombres y mujeres que se añadieron, podríamos decir, al pueblo de Israel como una forma de profesar la fe. Entonces, Rahab, ¿cierto?, que era una ramera de Jericó, ella creyó en Dios, entonces ella pasó a formar parte del pueblo de Dios. Se añadió, era como un cambio de nacionalidad. Hoy en día nosotros no nos cambiamos la nacionalidad, yo sigo siendo chileno y no soy judío, pero formo parte del pueblo de Dios porque entiendo que mi confianza está en Jesucristo. Pero en ese tiempo Dios lo reveló de esa manera, no porque su deseo fuera exclusivamente al pueblo de Israel, sino que porque fue progresiva la revelación, como muchas veces lo hemos conversado, que Dios fue mostrando su plan de manera paulatina a lo largo de la historia de la humanidad.
¿Te entendió un poquito, Alan? Sí, sí, perfecto. Súper. ¿Hay alguna otra duda, alguna pregunta o comentario que quisieran hacer? ¿Sí, Elías? Algo súper cortito es que Rahab, de hecho, creo que es parte de la genealogía de Jesús, de ese Exacto. linaje, súper importante. Sí. Y si mal no recuerdo, yo aquí me confundo porque el templo fue construido y destruido no sé cuántas veces, pero creo que en una de las versiones había un patio exterior, que era como el más exterior, y era para las personas que creían en Jehová, pero que no eran de sangre, por decirlo así, judía. Me parece Pero que no estoy muy seguro. sí, sí, creo que sí, pero eso cuando ya estaba como la nación israelita, pero parece que fue 2 veces y ahora se supone que deberían construir el tercero. Creo que es así. No me acuerdo, mi mamá es cómo se eso. ¿Los Blazer Lux levantaron la mano? Pipe, Sí. yo. Que tengo una duda de que si entonces en el periodo del Antiguo Testamento igual habían cristianos que no pertenecían como, no eran como descendientes de Abraham, o fue eso después de Jesús. Creo que fue durante el periodo del Antiguo Testamento. De hecho, por ejemplo, Job no está emparentado, de acuerdo a la Biblia, con Abraham. No está emparentado con Abraham, pero se entiende que Job tenía una relación personal con Dios. De hecho, hay un libro, ¿cierto?, que trata de cómo Dios trabajó con su vida. Entonces, ¿por qué? Recordemos que el hecho que Dios escoja al pueblo de Israel lo hace porque vendría de él el Mesías. Había un plan y un propósito redentor ahí, pero no era la exclusividad de su relación con la humanidad. Dios probablemente tenía otras personas lo conocían, pero es con el pueblo de Israel con quien se revela a la humanidad y con quien finalmente trae a Jesucristo como la gran revelación, ¿cierto?, de la salvación. ¿Entiendes? O sea, hay varios personajes en la escritura que nos muestran, por ejemplo, que creían en Dios, personas como reyes o personas importantes, dignatarios, que escuchaban el mensaje y creían en este Dios o que eran sanados por Dios, pero que no formaban parte del pueblo de Israel, sino que el pueblo de Israel tenía como, podríamos decir, como gran privilegio, principalmente la ley de Dios. Era el gran privilegio que ellos tenían, es entender el carácter moral de Dios revelado a través de un sistema de leyes. ¿Entendió? No sé, ¿alguna pregunta? ¿No? Bien, sigamos entonces. Voy a silenciar, hay un micrófono que está encendido que hace un poquito de ruido. Bien, versículo 7 entonces dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. No vamos a profundizar en todos estos elementos porque creo que a lo largo de la carta nos va a quedar bien claro cada uno de estos conceptos. No obstante, es interesante ver cómo Pablo se dirige a su audiencia. En primer lugar, ¿cómo Pablo llama a los romanos? Amados. Amados. Muy bien. Amados de Dios. ¿Qué significará esto? Llamar a alguien amado de Dios. Porque todos entendemos lo que significa ser amado por Dios. Pero ¿por qué Pablo los llama así? ¿Por qué Pablo se refiere a ellos así? ¿Sí, Delia? A los que han creído en él. Muy bien, sí, esa sería la definición de quiénes son los amados. La pregunta es otra, es ¿por qué Pablo los llama así? Amados de Dios. Mariela, ¿levantaste la manito? Sí. ¿Sí? Porque Pablo fue el enviado a los inconversos, a los que no eran judíos. Y este amor desarrollado de parte de Dios que le impuso esta tremenda responsabilidad que fuera a los no judíos, Pablo tenía despertado ya esa pasión y ese amor que venía de Dios por ellos. Entonces la expresión de amados nace de una conducta primero
espiritual y luego que se expresa en lo verbal al decir amados, o sea, de verdad entrañables, ¿cierto? Pero en el amor del Señor. Ya, muy bien. Es como Pablo el que los está amando. Esa es como la interpretación que estás diciendo, ¿cierto? Sí, sí. Súper. Claudia o Javier, no sé. ¿Levantaron la manito? No, no, Ah, ya, se les quedó arriba. la voy a bajar, era de antes. Ya. ¿Alguna otra idea de por qué Pablo les llama amados de Dios? Sí, Astrid. Quizás, o sea, como para que dimensionen de que no es que solamente sean parte del pueblo de Dios, sino que en verdad hay un amor de Dios hacia ellos, como para que concienticen un poco eso. Muy bien. Cuando Pablo está diciendo que ellos son amados, ¿a qué se está refiriendo respecto de sus destinatarios? Respecto de las personas que están leyendo esta carta. ¿Qué está mencionando Pablo aquí cuando dice, ustedes son amados de Dios? ¿Qué creen ustedes que les está diciendo? ¿Sí, Elías? A mí se me viene a la mente Juan 3:16, que en el fondo si Dios te ha amado o sea, porque Dios nos amó, Él mandó a su Hijo a morir por nosotros, entonces quizás es como un sinónimo de redimidos, salvados. Muy bien, sí. Pero la pregunta es, ¿por qué Pablo, qué Pablo les está diciendo cuando les dice eso? Ya, pues no te pongáis difícil, dilo nomás porque ya no sabemos. No, pero piense, pues piense. Ahí la Javi está, ¿qué dice la Javi? Se cortó Javi, no sé si seguiste hablando o qué. Se nos cortó la Javi. ¿Alguien más iba a hablar? La Delia, ¿sí? Creo que como el hacer énfasis de que... ¿Pablo? Se escuchó. Ya, no sé. Escuché una voz, pero después no, ¿o no? ¿Les pasó lo mismo a ustedes? ¿Sí? Sí. Ah, sí. No, pensé que era María Felipe, puede ser como que son importantes para Dios también. Muy bien, tiene que ver con ser importante para Dios, tiene que ver con que Dios tiene afecto por ellos, tiene que ver, ¿cierto?, con que Dios ha invertido en ellos. ¿Está claro eso? Sí. No estoy preguntando qué significa ser amado por Dios, porque creo que de alguna forma lo entendemos. La pregunta es, ¿a qué se está refiriendo Dios, o sea, Pablo, cuando menciona eso respecto de los romanos? Dígame, Delia. Que se sientan parte del pueblo de Dios. Ya, muy bien, que se sientan parte. Entonces, ¿a qué está apelando cuando él dice ustedes son amados por Dios? Él está diciendo que son hijos de Dios, lo está como clasificando. Está muy bien. dando en manifiesto que el grupo al cual él está hablando son hijos de Dios, eso. Exactamente. Es decir, lo que Pablo está puntualizando es la, podríamos decir, identidad de los romanos. ¿Sí? Porque cuando nosotros nos referimos a las personas, podríamos utilizar un montón de calificativos para definir a esa persona. Esta persona es baja, esta persona es alta, esta persona es inteligente, esta persona es le cuesta un poco más, esta persona es rápida, esta persona es lenta. Y nosotros usamos calificativos, adjetivos, ¿cierto?, que califican a las personas y pensamos que esos definen a las personas, las identifican. Resulta que Pablo está identificando a sus hermanos en la fe desde la manera más, podríamos decir, genérica, pero también más elemental en que nosotros nos podemos identificar a nosotros mismos. Porque antes de que yo sea Felipe, que mido tanto, que peso tanto, que vivo tantos años en esta tierra, o que he logrado tantas cosas, o que tengo tantas cosas, o que conozco esto, lo cierto es que ustedes y yo, primero somos amados de Dios. Nuestra primera y elemental identidad está en el afecto que Dios tuvo por nosotros. Es tal el afecto de Dios por nosotros que su amor nos define. Por tanto, Pablo está hablando acerca de sus hermanos y le está diciendo, ustedes son amados de Dios. ¿Qué dice el Salmo 103, del versículo 8 al versículo 10? Si alguien lo puede leer, por favor.
Yo, Ya, léalo, por favor, amiga. del 8 al 10, ¿verdad? Del 8 al 10. Ya dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Bien. El Salmo 103, lo que acaba de leer la Ceci, de alguna forma refleja lo que significa ser amados de Dios. Amado de Dios no es simplemente como cuando uno ve una película romántica, ¿cierto? Y ve como que el hombre ama a la mujer y hay una pasión, ¿cierto? Y hay algunos que dicen como, oh, Dios nos amó tanto que no podía pasar la eternidad sin nosotros, así que nos tuvo que salvar porque éramos muy importantes para él. No, eso es como un poco el evangelio hollywoodense. Lo cierto es que el amor de Dios se manifiesta en nuestras vidas en que Él tuvo paciencia, misericordia, gracia y perdón. Entonces, cuando Pablo dice, ustedes son amados de Dios, no solo está diciendo que Dios nos tiene afecto, sino que ese afecto se manifestó en que nosotros ahora no somos culpables ante Dios. Es decir, ese amor no solamente nos identifica en términos, ¿cierto?, de darnos nuestra identidad, sino que también nuestra posición delante de Dios. Nosotros, amados de Dios, es decir, sin culpa, sin mancha, aceptados ante Él. Entonces, cuando nosotros decimos que nuestros hermanos, Dios los ama, no estamos diciendo algo súper liviano, chiquitito, superficial. Hay una verdad muy potente detrás de eso. Piénsenlo. Cada vez que ustedes meditan, reflexionan en que Dios los ama, es esta la profundidad del amor de Dios. El amor de Dios es más que un mero sentimiento, una pasión. El amor de Dios está manifestado en que Él les quitó la culpa, de que Él fue misericordioso y clemente, como dice su palabra. Entonces, amados de Dios es nuestra identidad, es nuestro título. Y significa mucho. Entonces nos define y deberíamos apreciarlo mucho más que ser profesor, que ser economista, que ser mamá, que ser papá, que ser hermano, que ser chileno. Cualquier otra cosa que nos defina, ninguna de esas cosas que nos pudiesen llegar a definir en este mundo, esas etiquetas que podríamos llegar a juntar a lo largo de nuestra experiencia en la vida, ninguna se va a comparar nunca con esta, porque esta encierra una verdad potente. Ser amado de Dios significa que Dios cambió nuestra posición ante Él. Fíjense lo hermoso que es eso, lo glorioso que es eso. Y luego Pablo habla de nuestra otra identidad, podríamos decir, nuestro propósito. ¿Y cuál es nuestro propósito de acuerdo al versículo 7? Llamados a ser santos. Muy bien. O sea, tú que eres amado de Dios, que has sido cambiado en posición delante de Él, que ya no eres excluido por causa de tus pecados, que ya no eres rechazado, que ya no eres enemigo de Dios, sino que has sido acercado a Dios. Eso significa ser amado de Dios. Además, tienes un propósito. Y ese propósito es ser santos. Ya hemos hablado acerca de eso, así que simplemente lo vamos a repasar. ¿Se acuerdan que la semana pasada veíamos veíamos varias citas bíblicas, varios versículos, donde Pablo una y otra vez en el Nuevo Testamento se nos va recordando que somos llamados a ser santos como Dios es santo? ¿Se acuerdan? Entonces acá podríamos ver como conviviendo dos verdades muy importantes en la vida del cristianismo. Por una parte, es verdad que Dios nos ama tal y como somos. ¿Ya? Esa verdad, ¿cierto? Que hay muchos cánticos, ¿cierto? Tal y como soy, Señor, ya. Es verdad, Dios me amó tal y como yo soy. Dios no me pidió un cambio para aceptarme. Dios no me exige algo a mí, como Felipe Sepúlveda, para yo ser salvo. Todo lo hizo Él. Él llegó y me escogió. Pero su amor no significa que me deja como yo estoy. Y que yo soy ahora salvo y soy amado de Dios, pero ando como yo quiero, a mi manera. No. La palabra de Dios es enfática en mostrarnos que esto que muchas veces nosotros separamos en nuestra mente,
que es la salvación y la santificación, la verdad es que la palabra del Señor lo muestra como dos caras de una misma moneda. Si yo he sido amado por Dios y he sido salvado, es decir, he sido cambiado en posición ante Dios, no es para quedarme como estoy, sino que yo he sido llamado para ser santificado. El propósito de Dios no es solo amarme como yo soy, sino que me ama lo suficiente para cambiarme y para hacerme como la mejor persona que yo puedo llegar a ser, que es como su Hijo Jesucristo. Por tanto, ser amado de Dios y ser llamado para ser santo, si se fijan bien, es parte como medular de la identidad del Hijo de Dios. ¿Lo alcanzan a percibir así? Alcanzan a ver cómo Pablo acá les está dando dos apelativos que son súper importantes e interesantes porque están afianzando en los romanos su identidad en Cristo. Cuando yo le escribo a alguien, yo le puedo decir, oye, tú eres súper bonito, tú eres súper bonita, oye, tú eres exitoso, oye, es que tú eres súper bueno en tu pega, oye, es que tú eres muy buen papá, muy buena mamá, y puedo a lo mejor dar muchas cosas por las cuales honrar a una persona. Pero Pablo se está refiriendo a sus hermanos con las dos mejores, podríamos decir, como calificativos o con las dos mejores características que una persona puede poseer, que es amado de Dios y que además ha sido llamado para ser santificado. Con dos atributos muy potentes que Dios nos ha dado. Así que podemos reflexionar en esto y podemos tomarle el peso. Decir, oye, en el día a día, cuando siento que la vida no fluye, cuando estoy enojado conmigo mismo o con los demás, cuando estoy luchando con pensamientos de baja autoestima, de enojo, de autoconmiseración quizás, o cuando las cosas no andan simplemente bien, ¿a dónde me refugio? ¿A qué verdades voy para subirme el ánimo? Acá deberíamos ir. Frente a todo lo que este mundo muchas veces nos propone como actividades y como escapes para nuestro sentir, es a la verdad de que somos amados por Dios, donde nosotros deberíamos correr para refugiarnos. Oye, es que no importa si tal persona no me quiere, no importa si tal persona me desprecia, no importa si no tengo amigos, no importa si mis papás me dejan, lo importante es que soy amado por Dios. Oye, ¿qué pasa si no triunfo en la vida como debería triunfar, o no soy todo el exitoso como debería ser, o mi vida no está como yo quiero que esté? Soy amado por Dios. Soy aceptado ante Dios. Yo que antes era rebelde a Él, Él tuvo misericordia de mí. Soy amado. Entonces, esta identidad es una verdad de la cual nosotros debemos echar mano. No es simplemente un título más, es echar mano. Es como cuando uno tiene edad, uno la edad la hace valer en la sociedad, ¿cierto? Es como, oye, yo soy mayor de edad, entonces yo puedo comprar licor en la botillería, sí, soy mayor de edad. Y es como, no, usted no puede comprar esto. No, sí puedo. Y yo demuestro que tengo esa edad, ¿o no? Uno usa la edad como un elemento definitorio que te autoriza para ciertas cosas. Oye, ¿yo puedo votar? Yo puedo votar, pues si soy mayor de edad. Oye, yo soy menor de edad, entonces yo no puedo ser procesado judicialmente acá en el país. No puedo ir a la cárcel. Las edades nos definen, pero también nos dan como ciertas, podríamos decir, como espacios, ciertos derechos. Nuestra identidad nos da derechos. Oye, yo soy ciudadano chileno, entonces yo tengo derecho a que se me respete y las leyes se tienen que respetar, porque yo soy chileno. Y usamos nuestra nacionalidad como una herramienta, ¿cierto?, para tener ciertos beneficios, responsabilidades, pero también beneficios. Oye, yo soy hombre, entonces hay beneficios de ser hombre. Hay beneficios de ser chileno. Hay beneficios de tener 30 años. Hay beneficios de ser profesor. Cada una de nuestras etiquetas, nosotros las usamos con ciertos propósitos. Oye, pero si mi apellido es Sepúlveda, yo soy de la familia. Hay un beneficio en ser parte de la familia de donde yo provengo. Tengo acceso a ciertas cosas. Bueno, cuando nosotros tomamos conciencia de que somos amados de Dios, hay un beneficio en eso. Pero nosotros tenemos que hacerlo valer.
¿Y a qué me refiero con eso? Es que cuando estoy en el día a día batallando con las tentaciones de olvidar mi identidad, yo tengo que volver a mi identidad. ¿Se entiende? Y tengo que recordarme mi identidad. Cuando venga el enemigo, o cuando venga mi carne, o cuando venga el mundo diciéndome que yo estoy solo, que soy fracasado, que nadie me quiere, que todos me odian, que no doy abasto, que no estoy haciendo las cosas bien, que no soy amado. Cuando viene el mensaje del mundo, el mensaje del diablo, yo tengo que recordar, así como recuerdo que soy chileno, que tengo tantas edades, ¿cierto? Tengo que recordar que Dios me ha amado, porque es parte de mi identidad. ¿De qué sirve tener un título si no lo voy a usar? ¿De qué sirve tener una verdad de la cual yo no he hecho mano? ¿Qué piensa? ¿Delia levantó la manito? ¿O se le quedó hace rato? ¿No? Ya. Gisela, diga. La conciencia de ser amado por Dios es una revelación del Espíritu Santo en uno, o sea, el Señor permite que tú te des cuenta que el Señor te ama. Elabóralo un poquito más. ¿A qué te refieres? Hablas como del cristiano que ya, por ejemplo, ya todos acá somos cristianos, hablas de que una persona llega a comprender. Sí, a lo que voy yo es que digamos, uno tiene una identidad de cristiano y sabe o sea, entiende que es tan sublime. A mí me pasa a veces que inclusive cuando tenemos conversaciones con no cristianos, empiezan como, por decirlo así, los ataques contra el Evangelio, y obviamente contra Jesús. Y uno de alguna manera, a mí me pasa que yo a veces tengo que controlar un poco mi carácter, porque me entro como que me siento ofendida, me da pena, me controlo con respecto al carácter que tengo que tener ahí para no salirme un poco de las casillas, ¿ya? Porque uno tiene convicciones absolutas y sumamente firmes, independientemente que sea pecadora, independientemente que sea desobediente y que peque igual. Pero a veces cuando hablas con un cristiano, a mí me ha pasado también que me dice, ¿cómo sientes lo que sientes? ¿Por qué lo sientes? ¿Por qué sientes esa fuerza como para poder no caer en tentación, por ejemplo? ¿Qué te motiva? ¿Eso lo hace el Señor en las personas? Porque nosotros hablamos siempre cuando se juntan dos cristianos, digamos, a luchar contra una tentación, contra una inclinación equivocada, uno no tiene que ser juicioso con respecto al hermano. Tiene que ser, ¿cómo decirlo? Tiene que ser correctivo en base a lo que dice el Señor para ayudarlo y apoyarlo, no juzgarlo. Pero si ese cristiano te dice, ¿cómo tú sientes eso? Yo me pregunto, ¿eso lo pone el Señor en las personas, en los cristianos, en sus hijos? Sí. Para luchar contra y sentir que eres amado, porque el que se siente, digamos, el que se siente, digamos, tentado y no puede con su tentación, siente a la vez que no es amado por Dios, aunque es cristiano. No sé si me entienden. Sí. O sea, creo que alcanzo a entender un poco la pregunta. Creo que es compleja, pero creo que alcanzo a entender al menos el espíritu de la pregunta. Mira, tenemos que partir de la base que todo conocimiento espiritual que el cristiano pueda llegar a tener es un conocimiento que viene iluminado por el Espíritu Santo. Es decir, todo lo que nosotros podamos llegar a conocer de Dios o del Evangelio y de las implicancias de ese Evangelio en nuestras vidas, siempre es iluminación del Espíritu Santo. Él es el maestro que nos enseña. Entonces, si yo llego a entender que Dios es amor, es porque Dios me lo va mostrando, así como que yo no tengo que pecar, o como entender la palabra, o sea, cualquier cosa, pensemos desde la más grande hasta la más pequeñita o elemental de las verdades, todo eso es obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sin Él, no entenderíamos, ¿ya? Él es el que hace posible la comprensión. Fíjense bien, es como así de importante el Espíritu Santo y su obrar en nosotros. Ahora,
¿de qué echa mano el Espíritu Santo para que nosotros podamos entender? De su palabra. Entonces, nosotros necesitamos la palabra del Señor y llenarnos de la palabra del Señor para que cuando el Espíritu Santo pueda echar mano de su palabra en nosotros, nos permita comprender. Entonces yo puedo ser un hijo de Dios y tener el Espíritu Santo morando en mí, pero puedo tener ausencia de palabra y el Espíritu Santo no va a poder, podríamos decir, como llevarme a la convicción de aquello que dice la palabra, porque no estoy entendiendo, no estoy escuchando la palabra. Entonces la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces yo escucho la palabra de Dios y el Espíritu Santo empieza a obrar, haciendo que esa palabra que yo escuché empieza a germinar y a dar resultado, fruto en mi vida. Si no hay palabra sembrada, ¿cómo van a creer, dice Pablo, si no escuchan? ¿Y cómo van a escuchar si nadie les predica? Entonces, si se dan cuenta, hay como una cadena que Dios estableció sabiamente. Entonces, para que nosotros podamos llegar a saber que somos amados por Dios, tenemos que meternos y zambullirnos en la palabra. Yo no entiendo el amor de Dios a menos que lo pueda dimensionar. ¿Y cómo voy a dimensionar el amor de Dios si no entiendo lo que Dios hizo por mí? Si no entiendo cómo era mi condición lejos de Dios. Si no entiendo el sacrificio de Jesucristo. Y yo creo que a todos los hijos de Dios nos pasa que hace 5 años atrás o 10 años atrás, independientemente de cuál sea nuestra edad acá en la fe, probablemente al principio sabíamos que Dios nos amaba, pero a lo largo del tiempo, mientras más años uno va teniendo, es como que va creciendo el sacrificio de Cristo y va haciéndose más tremendo y más significativo, porque es como que tú empiezas a profundizar un poquito más y te das cuenta de cuán malo eras tú y te das cuenta de lo bueno que fue Él y de lo perdonador y de lo mucho que te equivocas. Entonces al final es una revelación también progresiva para nuestros corazones. En donde yo pongo quizás el énfasis es que es difícil que yo me sienta amado por Dios, y pongo acento en esto, el sentirse amado, si primero yo no me sé amado. Si yo espero el sentimiento primero, es un error, porque nosotros respondemos, nuestras emociones responden a primero la información que nosotros tengamos. Entonces yo primero necesito la información correcta, Dios me ama. Y luego yo someto mis emociones a esa verdad. Pero si yo me conduzco al revés y espero que mis emociones vayan surgiendo espontáneamente y luego eso se transforme en un sistema de valores, de creencia o de convicción, entonces estoy invirtiendo el orden, porque mis emociones son variables y muchas veces se sustentan en premisas falsas. Entonces, primero yo tengo que tener una correcta visión de Dios, una correcta visión de mí mismo, de lo que dice su palabra, para que mis emociones se puedan sujetar a esa verdad. Entonces yo me puedo sentir muy solo, pero yo no tengo que quedarme en el sentimiento de soledad si la palabra del Señor me dice que Él está conmigo. Y yo tengo que sujetar mi espíritu y mis sentimientos y mis emociones a esa verdad. Eso se llama vivir por fe. No es negar la emoción, pero es sujetarla a la realidad, digamos. Es como aplicarle criterio de realidad. Si la palabra del Señor me dice que yo debo estar confiado en Dios y yo me siento estresado, angustiado, afligido y estoy temeroso del mañana porque no sé si me van a despedir mañana o no sé cómo me va a ir, yo tengo que sujetar eso a saber que Dios es soberano y que Él cuida de mí. Y entonces yo echo mano de esa verdad para calmar mi corazón. ¿Se dan cuenta? Entonces, es como la palabra de Dios es tan importante para nosotros los hijos de Dios porque de alguna manera sitúa, es como poner las piedras importantes primero y todo lo demás va encontrando su lugar, todo lo demás va cayendo en su propio espacio. Si yo saco la palabra de Dios como elemento firme en mi vida, me van a quedar mis emociones y mis emociones se van a, podríamos decir, como amoldar a cualquier sistema de pensamiento que yo tenga, a cualquier verdad del momento. Eso es cavar y hacer tu casa en la arena. Se mueve. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué lo respondo de esta forma, Gise? Porque yo no sé si nosotros deberíamos como enfocarnos en sentirnos amados por Dios. Yo creo que tenemos que como enfocarnos en sabernos amados y como vincularnos con esa verdad y desde ahí posicionarnos. Y cuando estemos posicionados ahí, vamos a ver que nuestras emociones y sentimientos se van a someter a eso.
Pero hay días donde yo no me siento amado por Dios, pero yo me tengo que saber amado por Dios. Hay días donde a mí todo me sale mal y yo digo, oye, pero no puedo permitirme que porque todo me sale mal y estoy descorazonado, transar la verdad de que yo sé que Dios está sobre mí, que Dios, yo le importo a Dios. ¿Se entiende? Es como me tengo que anclar a la verdad. Si yo no me anclo a la verdad, voy a ser arrastrado por cualquier viento, por cualquier doctrina, por cualquier situación. Y esos son, yo digo, como las inconstancias de la vida del cristiano, las fluctuaciones. Porque un día estoy bien, la vida va bien, pero en cuanto cambian los vientos, en cuanto surgen las adversidades, Dios me deja de amar. No, yo me voy de la iglesia porque Dios ya no me ama, yo ya no le importo a Dios. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu cimiento? Si tu cimiento es que Dios te ama, entonces tú no dudas, incluso en medio de circunstancias donde pareciera ser que Dios te abandonó, donde pareciera, porque nunca Dios nos va a abandonar. ¿Se entiende? Entonces, yo creo que eso es parte como del elemento de tener nuestra identidad cimentada en Dios. Es como la importancia de la palabra. Y por eso esto que hacemos todas las semanas, donde muchas veces reiteramos muchos temas y pareciera ser como, oye, no hay nada nuevo en el estudio. Bueno, es que el estudio no es novedad. El estudio no es algo nuevo, la última chupada del mate, la última revelación. No, acá es repetirnos y repetirnos y repetirnos las mismas cosas, porque las mismas cosas que se nos olvidan son las elementales y las necesarias para que nosotros lleguemos ante la presencia del Señor aprobados. Es recordarnos una y otra vez lo que Dios nos ha dicho, pero que tan fácilmente se nos olvida, y no porque queramos, es porque nuestra carne batalla en nuestro interior. Nuestra carne se resiste y tenemos que ahí someterla a la palabra. ¿Algún comentario o que quieras hacer, Giselle? ¿O los demás? No, gracias, Felipe, está clarísimo. Ya, súper. ¿Los demás? ¿Alguna pregunta respecto a esto o comentario o reflexión en torno a esto? Buenísimo todo, Felipe, así que no sé. El suspiro. Ya, estábamos en... ¿Felipe? Sí. Ya, la Chloe, después el Adam. Mira que a mí la estaba escuchando con tanta atención y escuché tu reflexión, porque es verdad, porque a veces nosotros pensamos que el Señor nos deja de amar por cuando se vienen sobre todo las circunstancias negativas, adversas. Pero el Espíritu Santo nos recuerda que Él siempre está obrando detrás de toda, que nosotros no vivimos por circunstancias, sino que vivimos por fe. Entonces a veces es bueno también recordarnos que el Señor tiene muchos atributos. Cuando uno empieza a conocer los atributos del Señor, se te va quedando más claro que somos amados por un Dios perfecto, somos imperfectos, pero amados por un Dios perfecto. Entonces, el aprendernos los atributos, que es conocer su carácter, su identidad, nos hace recordarlo de manera más frecuente. Y saber que Él está con nosotros. Y aún cuando, a veces sí, hay situaciones en que nos sentimos solos, que queremos hablar con Él o estamos en conversación con Él y no escuchamos nada. Pero Él también nos lleva al desierto, como dice Oseas, para hablarle a nuestro corazón. Entonces a veces son necesarios todos esos momentos de silencio, de que Él no está en silencio en el fondo, sino que Él está esperando que nosotros nos pausemos, porque a veces hablamos, no escuchamos. Entonces creo que todo esto nos viene a bien. Y bien, como decía, o sea, vamos a estar siempre hablando lo mismo, quizás es repetitivo, pero a la vez no es repetitivo, porque es la única forma que nosotros vayamos creciendo para llegar a ser, para que lleguemos a la estatura de Él. Por ahora no podemos, porque estamos en camino de transformación, pero sí tenemos la esperanza de que así va a ser. Y Él nos ama en todo tiempo. Por algo, Juan, este versículo es tan lindo, que Él nos amó primero. En Juan, cuando habla de eso, que uno a veces no lo entiende, cómo me amó antes. Uno cree que lo amó del minuto en que Él aparece en nuestras vidas, lo comencé a amar. Pero no, Él me amó desde siempre, desde la fundación del mundo. Entonces, cuando esas verdades quedan arraigadas en nuestro corazón, se nos hace más fácil recordarlo. Eso. Gracias, Glo. Alan, ¿querías compartir algo también? Sí, bueno, con respecto a lo que dijo en un momento Gisela, que
que a veces ella como que conversaba con estas personas que le preguntaban por su creencia, no sé si se generan discusiones o ataques, no sé, pero en base un poco a eso, nosotros como hijos de Dios, nuestra posición sería ante estas personas, Felipe, defender un poco nuestra creencia, defender nuestra fe, lo que creemos, o dejarnos llevar al Señor y no decir nada, ¿se entiende? O sea, ¿cómo yo me enfrento a estas personas que imagino que todos nos hemos encontrado, nos encontraríamos en algún momento, un poco, quizás a veces con calma, otras veces quizás más agresivo, no sé, pero mi pregunta se enfoca ahí, ¿cómo yo debo enfrentarme a estas personas? ¿Defiendo mi fe? Les comparto alguna palabra? No sé si entiendo a dónde quiero apuntar. ¿Yo tengo que defender mi fe en algún momento? Sí, mira, ¿tienes la Biblia a mano por ahí, Alan? Sí. Ya, puedes buscar Primera de Pedro 3:15. Ya. Pedro 3. Primera de Pedro 3:15. 3:15. Échale la lectura y ahí lo comentamos. Ah, ya, ya, dice. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cuál es la respuesta? No he dicho nada, no he dicho nada. Es que es una muy buena pregunta y creo que ahí está la autoridad. O sea, mi respuesta no podría ser otra, porque creo que la palabra del Señor ya la respondió, ya la resolvió. Y creo que no estamos autorizados a añadirle más. Simplemente yo diría como, seamos sabios y prudentes. Y creo que y Pedro lo dice muy bien cuando dice como con mansedumbre. ¿Se entiende? Es como, no te quedes callado, contesta, responde, persuade a los demás, cuéntales por qué tú has creído en esto, pero no te sulfures. Yo creo que esa es como cuídate de caerte, ¿cierto? De caer en estas descalificaciones o de enojarnos porque el otro no cree o no cede en su punto. Porque yo no converso con el otro para convencerlo de mi punto de vista, simplemente para compartir, esperando que Dios haga la obra. Entonces no es como que me tengo que frustrar, ¿me entiendes? Como, oye, no, pero reconoce que yo tengo la razón. No, ¿entiendes? Entonces creo que ahí está quizás como el equilibrio en la forma que Pedro dice, pero efectivamente la Biblia no solo nos autoriza, sino que nos impulsa a defender nuestra fe, a contarle a otros lo que hemos creído. ¿Sí, Javi? Que yo creo que igual es súper importante, está por morir mi batería, por si acaso, pero me escucho, ¿no? Sí, te escuchas. Sí, ya, bacán. Que igual es súper importante entender como hacer énfasis en lo que decías tú y que decía la Biblia, en no sulfurarnos si es que la otra persona no sé, o muchas veces simplemente no es capaz de entender lo que uno siente o lo que uno está comunicando o viviendo. Porque yo siempre pienso también en como lo que estudiamos hace un tiempo atrás, en cuando Dios endureció el corazón del faraón, ¿te fijas? Y él no tenía que entender, y él no, porque también era parte del propósito de Dios, ¿te fijas? Entonces, yo creo que Dios es perfecto y Dios es maravilloso y nosotros siempre debemos estar tranquilos con nuestra fe y con nuestro amor hacia Él y estar en paz con eso. Y si el otro no lo entiende, orar para que Dios haga su propósito perfecto y utilice tanto a esa persona como a nosotros mismos de la manera perfecta para su propósito perfecto. Sí, súper. Muy bien, excelente. Hay que, yo creo, como estar preparados. El Señor y yo creo que esto es preparación. Esto, cuando estudiamos la palabra del Señor, nos estamos preparando para dar cuenta de nuestra fe. Es verdad. Bien, vamos a seguir entonces, versículo 7.
amados de Dios, llamados a ser santos. Ahí tenemos, ¿cierto?, la identidad. Luego Pablo culmina este saludo, los primeros 7 versículos, lo que hemos revisado hasta el momento. Dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esto es un saludo muy característico de Pablo y son 2 elementos muy interesantes los que él menciona, la gracia y la paz. No vamos a profundizar en estos conceptos ahora porque creo que a lo largo de la carta Pablo va a ir viendo y profundizando efectivamente qué entendemos por gracia y qué entendemos por paz, cuáles son sus resultados y a partir de qué vienen, pero sí es interesante que Pablo los proponga como lo que nosotros decimos como bendiciones. Ya han visto que en nosotros, como en nuestra cultura cristiana, nos saludamos con bendiciones o nos despedimos con bendiciones. ¿Le ha pasado eso? ¿O es cierto en su iglesia? Ya, que esté muy bien, bendiciones, chao, ya. Es porque hemos asumido que lo mejor que podemos decirnos entre nosotros es eso, que Dios nos bendiga, ¿cierto? Bendiciones. Bueno, el saludo de Pablo es gracia y paz, que claramente son bendiciones, pero son bien específicas. No es como bendiciones general, ¿cierto? Que de repente uno dice, bueno, bendiciones, ya, pero ¿qué entiende el otro por bendiciones? ¿O qué son para él bendiciones? Que me vaya bien, ¿cierto? Que ande todo bien, a lo mejor que tenga más plata, no sé. Yo puedo considerar bendiciones muchas cosas. Entonces, es como un poco vago decirnos bendiciones. Entonces, Pablo, ¿qué dice? Gracia y paz. Y la gracia, ¿cierto? Es la del Señor. Y la paz, ¿cierto? Es esta buena relación con Dios que se manifiesta en un fruto del Espíritu Santo. Entonces son 2 particularidades que es muy interesante que Pablo lo use en su saludo, porque nos muestra que él lo considera importante para que el otro, ¿cierto?, lo disfrute. No es como que porque yo le digo al otro bendiciones, Dios lo va a bendecir, y si no se lo digo, Dios no lo bendijo, ¿cierto? No es que Pablo al no decirlo, automáticamente los romanos no tienen ni gracia ni paz. Están desprovistos de la gracia y están en pleito y en guerra. No. Pero Pablo lo menciona como un saludo que en realidad está enfatizando en 2 aspectos que él considera relevantes en la vida de los romanos, ¿entiendes? Como lo que él desea que ellos tengan y disfruten, la gracia y la paz. Vamos a... Nos quedan unos minutitos, así que vamos a leer del versículo 8 al 15 y vamos a seguir hasta donde nos dé el tiempo. ¿Quién podría leer versículo 8 al 15? La Marcia se aclaró la garganta porque... ¿Sí? Ah, ya, sube. Ya. Fue como un yo, pero con otra... Ya, yo lo leo. Ya, Felipito. Primeramente... Ya, entonces, ¿sí? Marce, lee tú del 8 al 12 y Javier... No, dale nomás, que no había agachado lo de mi tía, perdón. No, Javierito, junto es mejor. Ya, del 8 al 12. Ya. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, que de vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Bien, gracias a los lectores estrella ahí que tuvimos. Entonces, lo primero, ya Pablo va a empezar a como a escribir, ya vamos como entrando al cuerpo de la carta un poco, y tenemos entonces que Pablo se refiere, ¿cierto?, a los romanos en términos como muy cotidianos. Esto ya podría ser perfectamente un correo electrónico, ¿cierto?, un mensaje de texto, un WhatsApp, donde Pablo está diciendo algo súper cotidiano, entre el versículo 8 y el 12. ¿Qué Pablo está diciendo? ¿En lo que leímos recién? ¿Cuál sería como la síntesis o el resumen de esos versículos? Ojalá vernos pronto.
Exacto, muy bien. Pablo dice, oye, me encantaría poder ir a verlos. ¿Ya? Eso está diciendo. Pero para decirlo, fíjense bien que añade un poquito más de información. Entonces, en el versículo 8, ¿qué Pablo rescata de los romanos? De la fe de ellos. Muy Se bien. divulga por todo el mundo. ¿Qué significa que se divulgue la fe de ellos por todo el mundo? Es conocida, que se ha transmitido que ellos tienen fe en Cristo. Muy bien, excelente. O sea, Pablo da cuenta, ¿cierto?, de que la fe de los romanos está causando, podríamos decir, como ruido, ¿ya? No está pasando inadvertida, no es como que nadie se enteró que en Roma hay una iglesia, sino que al contrario, se está notando alrededor del mundo. Pregunta, ¿eso es bueno o eso es malo? Es bueno, creo yo. ¿Por qué? Porque es un don del Espíritu que está siendo evidente para los demás. Ya, muy bien. ¿Por qué más? ¿Sí, Elías? Porque están siendo luz al mundo y sal a la tierra. Excelente, muy bien. Es decir, están cumpliendo la gran comisión, están cumpliendo el mandato, ¿cierto?, de llevar a Cristo o de poner a Cristo como, podríamos decir, ¿cierto?, como una persona importante. Ahora, si se dan cuenta, podríamos deducir que es bueno, sobre todo porque Pablo dice, doy gracias a Dios por esto. O sea, esto es un motivo de gratitud de Pablo. Cuando ustedes oran, ¿cierto? Normalmente uno da gracias a Dios por las cosas que uno considera buenas, las que considera un éxito, ¿cierto? Las cosas que a uno lo pusieron contento. ¿Qué está poniendo contento a Pablo? Que se divulgue la fe de las personas por todo el mundo. Ya. O sea, si pudiéramos como definir un poco el corazón de Pablo, a partir de esto, ¿cómo ustedes lo caracterizarían a Pablo? Cristo, que tiene el mismo sentir de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué dirías eso? Él se alegra de algo que el común de la gente quizás no se alegraría. O sea, él no se alegra porque te ganaste el loto, porque tienes una casa nueva, sino que se alegra de la fe que es conocida en otras partes de ellos, de que ellos están cumpliendo con lo que Cristo les ha encomendado, y eso a él lo hace feliz. Entonces es un sentir muy especial que es distinto al sentir del mundo común y corriente. Exacto, muy bien. O sea, si pudiéramos caracterizar el corazón de Pablo y pudiéramos como aprender de él, nos daríamos cuenta de que el sistema de valores de Pablo ha cambiado a tal magnitud que lo que a él lo pone contento y lo que él considera un motivo de alabanza no son cosas superficiales, podríamos decir, o incluso cosas buenas, porque qué rico que mi hermano o mi hermana tiene una mejor casa. Qué rico que a lo mejor, ¿cierto?, mi hermano en la fe, ahora lo ascendieron, lo promovieron, su empresa está mejor, ¿cierto? O tuvo más hijos, cosas como buenas que nosotros podríamos celebrar en la vida de otros. Pero lo interesante es que Pablo, si algo agradece, no es que no esté contento por todas esas otras cosas, probablemente a lo mejor sí lo estaba, pero acá vemos cómo su sistema de valores prioriza tanto el evangelio, al punto que él está contento ante Dios y da gloria a Dios porque mis hermanos están predicando y se está notando, porque mis hermanos allá están dando cuenta de su fe, porque el evangelio está haciendo ruido en esa ciudad. Eso es lo que Pablo está diciendo. Si nosotros pudiésemos aprender de esto, como muy bien decía la Marce, es quizás darnos cuenta de que muchas veces nos contentan tantas otras cosas, pero lo que menos nos interesa es si en alguna nación está escuchándose del Señor. Es si en alguna ciudad hay algo que está pasando con alguna iglesia. A lo mejor ni siquiera nos importa, a lo mejor nunca estamos conectados con las misiones o con lo que está pasando, pero creo que eso es también una enseñanza para nosotros de ver dónde está nuestro corazón. Porque mi interés en el evangelio o cómo el evangelio está siendo transmitido, de alguna forma evidencia qué tanto yo valoro el evangelio en mi corazón y que otros conozcan. Vamos a seguir sobre eso un poquito más adelante. Pero luego Pablo va a enfatizar. ¿Quién puede leer el versículo 9? ¿Yo? ¿Ya? Porque testigo me es
me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Ya, entonces, ¿cómo sabemos que Pablo verdaderamente valora tanto el evangelio? De acuerdo al versículo 9. Por sus oraciones. Muy bien. Pregunta, ¿qué es lo que Pablo ora? Ora para que más hombres y mujeres sean alcanzados por el Evangelio. ¿Dónde está eso? Ora por ellos al Señor. Claro. Fíjense bien, oración, versículo 10. Versículo Ora 10. para poder ir a ellos, para poder ir pronto a ellos. ¿Y cuánto ora Pablo? Sin cesar. Sin cesar. ¿Qué significa eso? O sea, todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces Pablo dice, mire, yo estoy agradecido de que ustedes, la fe de ustedes se está notando. Yo oro todo el tiempo y oro para ir a verlos. Fíjense bien, ya, yo oro para que el Señor me conceda ir a donde están ustedes, participar con ustedes. ¿Para qué quiere ir Pablo? Versículo 11. Porque los desea ver y saber de algún don espiritual, dice. Comunicarles. Léalo textual. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Ya. ¿Qué significará esto? Para comunicaros o comunicarles, ¿cierto? Algún don espiritual. ¿De qué está hablando Pablo acá? Que le está diciendo que no sé si todos o muchos de ellos son bendecidos con un don espiritual de parte de Dios y él quiere comunicarles eso, quiere no sé si se lo va a comunicar a lo mejor porque los conoce o porque se ha transmitido, por ejemplo, que uno de ellos va a enseñar o va a algo especial y él quiere comunicarles eso, quiere como reafirmar eso que ellos ya tienen. Ya, De parte de Dios. Como una habilidad, un don como habilidad, ¿cierto? Como estos dones del espíritu. Claro. Ya. ¿Qué dice la Astrid? Es que yo estoy comparando con la NBI y ahí sale, tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Ya. ¿Y cuál sería entonces la diferencia, crees ahí? ¿O cómo interpretarías entonces esto del don espiritual? Que él les va a impartir un don espiritual. ¿Qué les va a impartir? ¿Qué cosa? Un don espiritual, ¿o no? Claro, sí, pero ¿qué entenderíamos por don espiritual entonces? Es que yo también entendí lo mismo de delante, que en realidad él va a ir a confirmar si alguno tiene algún don espiritual. Ah, ya. Entonces, más distinto todavía. Ya, Claro. Voy a ir para ver si ustedes tienen o no dones. Eso sería como una traducción. Voy a ver. Yo creo que ahí nos alejamos un poquito. Sí, ahí parece que nos escapamos un poquito. Yo creo que él quiere ir, pero más que nada como para compartir con ellos y finalmente los dones espirituales, ¿cuáles son? No sé, paz, amor, benignidad, mansedumbre. Entonces es como voy a ir con ustedes y no lo veo yo como que él va a ir a supervisar, sino que esos dones van a estar como evidentes en el ambiente, por decirlo así. No sé si se entiende, pero creo que eso es como un poco... Le va a declarar los dones espirituales que existen. Pero los dones no son enseñanza, profecía, eso no. Estamos todos medio enredados, parece. No, me gusta porque así vamos viendo nuestras concepciones, ¿cierto? Pero vamos dejando que el pasaje hable. Sí, la clave para interpretar el versículo 11 de qué entendemos por don espiritual al que se está refiriendo Pablo está en el que viene a continuación, es decir, en el 12. Esto es decir, me refiero a, eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Qué cosa? ¿Qué dice el versículo 12? Para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Ya. ¿Qué será ser confortados por la fe? Animados. Animados, muy bien. Ya, sí. Edificados. ¿Ah? ¿Qué cosa? ¿Alguien dijo algo? Yo dije consolados, no sé qué. Ah, ya, consolados, confortados.
Protegidos. Protegidos, muy bien. ¿Qué más? Edificados. Edificados. ¿Y qué significará por la fe que nos es común a vosotros y a mí? ¿Por la fe en Cristo? Ya, muy bien. Es decir, ¿Que tienen la misma fe? La misma fe. ¿Qué más? Yo creo que como por la fe que tienen en común en Jesucristo, como que van a ser como confortados con los dones espirituales, como dijo el Javier, así como que van a, como entre todos, como sentir esos como dones espirituales que Dios les da por la fe que tienen en común. Ya. Si se fijan bien, voy a parafrasear lo que Pablo está diciendo, desde el versículo 11. Tenemos al principio, Pablo da gracias a Dios porque los romanos se están notando. Y les dice, además, yo oro por ustedes. Y oro todo el tiempo para ir a verlos, dice Pablo. Imagínense, él quiere ir a Roma, a donde están sus hermanos cristianos en Roma, y donde su fe se está notando, y le dice, tengo muchas ganas de ir a verlo para comunicarles algún don espiritual. Esto significa, después dice, para ser mutuamente confortados en la fe, o por la fe, que nos es común a vosotros y a mí. La fe que es común a ellos y a Pablo es el evangelio. Lo que Pablo está diciendo es para que nos comuniquemos el evangelio, para que nos prediquemos el evangelio mutuamente. Eso es comunicarse algún don espiritual, es decir, comunicarnos la verdad de Dios. Entonces, si ponemos atención a lo que Pablo está diciendo es, yo sé que ustedes son cristianos, porque se está notando que ustedes son cristianos, y yo oro para ir a verlos y hablarles el evangelio. ¿Qué piensan cuando vemos eso? ¿Por qué Pablo querrá ir y hacer un viaje a una ciudad a la cual no ha podido ir a verlos? Y todo lo que les quiere predicar es el evangelio, y no algo más, y no algo diferente, o no algo superior, o no algo nuevo. ¿Por qué querer ir a una ciudad donde hay cristianos que se nota que están siendo cristianos y querer hablarles de la fe? ¿Qué está pasando ahí con Pablo? ¿Plantar iglesia? No. ¿No? Ser confortados. Él quiere, perdón, que crezcan en la fe, que tengan mayor conocimiento. Ya, sí, probablemente. Para edificación mutua. Por supuesto. ¿Qué más? ¿Por qué ir a hablarles el evangelio a personas que ya tienen el evangelio? Porque ellos después tenían que ir a otros lugares a predicar, a mostrar esta verdad que no se conocía. Felipe, quizás para regocijarse. Ya la tenían, ya la conocían, ya eran cristianos y su fe se estaba notando. Que tenían que proclamar el evangelio a otras personas que no conocían a Dios. ¿Y por qué no lo hacían de lo suyo, de lo que ya sabían? Porque tenemos que ser santificados. ¿Ya? ¿Y cuál es la conexión ahí? Para regocijarse juntos. ¿Ya? Pero igual sigue siendo una pregunta. Vivimos el evangelio, como que vivimos el evangelio con los dones espirituales. Y de esa forma vamos a ser santificados. Ya, bien. La Delia dice, ¿qué dice la Delia? Tienes que activar el micrófono, Delia. Es lo mismo que congregarse. Necesitamos congregarnos para animarnos, fortalecernos mutuamente, recibir del otro, entregar. Relacionado con la congregación, ya, está muy bien lo que dice la Delia, está relacionado estrechamente con eso. ¿Qué dice la Astrid? Era un poco más o menos lo mismo que hacía Delia y Blazer Lux y compañía. Que en el fondo es lo mismo que estamos haciendo ahora. O sea, si somos todos cristianos, todos conocemos la palabra, ¿para qué nos juntamos? Si es más como de lo mismo. Pero necesitamos como constantemente reforzar la palabra, siendo que hay algunos que quizás van a ser más firmes en la fe, otros van a ser más nuevos en la fe, y Pablo ya como
bueno, con todo como su historia hacia atrás que tenía, quizás era como un poco para reafirmarlos, y lo que de nuevo decían Blaze es que no me sé su nombre. Javier y la Claudia. Ya, lo que decía la Claudia es que en el fondo cuando uno como comparte con personas que están más firmes en la fe, uno va a obedecer y con eso en vez no solamente está la salvación, sino que van a pasar al tema de la santificación, que es lo que leímos delante. Entonces como que hay esas cosas. No Súper, sé si... muy bien, sí, código clarísimo. Elías, ¿algo querías comentar? Justo bajé la mano porque era básicamente todo lo que han dicho. Igual quería hacer un poco de énfasis en los posibles problemas que estaba teniendo la iglesia en Roma, que de hecho después, por lo que yo recuerdo, en los estudios de Proyecto C se especifican. Ya, súper. La Paola, ¿quiere decir algo? Sí, englobando un poco lo que han dicho todos, creo que Pablo deja ver que la naturaleza, o sea, que el evangelio no es un momento como de la conversión únicamente, que hay veces que se confunde, o sea, como el evangelio lo necesitan los incrédulos, pero es el eje rector del mismo cristiano, o sea, es una cuestión de la vida misma del cristiano y no solamente en el momento de la conversión y ya como, bueno, ya pasa la página, necesitamos cosas nuevas, sino que hacemos a medida que profundizamos y el evangelio, digamos que se va iluminando, sigue estando ahí, pero hay ciertas comprensiones que se nos, pues sí, se nos revelan o se iluminan, mejor dicho. Amén. Muy bien, Paola. Precisamente, cuando alguien con una mirada quizás más carismática leyera el versículo 11, podría pensar que lo que Pablo está pensando es ir a Roma para imponerle las manos y que tú empiezas a profetizar y tú empiezas a sanar y tú empiezas a hacer esto y es como que caiga fuego del cielo y hacer algo así como el mover del espíritu y los dones del espíritu y que los romanos empiecen a hacer cosas como estrambóticas, ¿cierto? Espectaculares, sobrenaturales. Pero lo cierto es que Pablo lo que tiene en mente es ir a los romanos que son cristianos, que se está notando su fe, para hablarles el evangelio. Y esto es muy interesante porque lo que Pablo está diciendo es, yo quiero ir a hablar con ustedes para que seamos confortados mutuamente, pero en el evangelio, en lo que tú y yo ya sabemos. Vamos a conversarlo igual y yo oro para que Dios me permita ir a hacerlo, para que Dios me conceda ir a verte y para que hablemos esto que yo sé que tú sabes y que yo sé, pero lo necesitamos conversar. Y aquí hay algo muy importante que Pablo comprendió muy bien y que nosotros, los hijos de Dios, en la actualidad tenemos que llegar a comprender también, que es como muy bien señalaba Paola, el evangelio no es la entrada, la puerta de entrada y el ABC del evangelio, de la vida cristiana, es el todo de la vida. Yo necesito el evangelio el primer día que soy cristiano y el último día que voy a estar en esta tierra. Todo el tiempo de mi peregrinación, yo necesito el evangelio. Fíjense lo relevante que era para Pablo, que estaba dispuesto a hacer un viaje para hablarle el evangelio a personas que ya conocían del Señor. O sea, claramente y ciertamente Pablo no entendía el evangelio como un mensaje que queda chico en algún momento de la vida de las personas. No es un mensaje que pasa de moda o que deja, ya es tan sabido que lo olvidamos y lo dejamos ahí en el tintero y hablemos de otras cosas más profundas, más nuevas, más llamativas. De esas cosas como que están medias ocultas en la Biblia. Busquemos esa cosa que como que pocos han sabido saber qué es. No. Pablo dice, yo voy a ir a ustedes, deseo ir a ustedes para que nos hablemos el evangelio. Fíjense bien, dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis, versículo 3 estoy leyendo, que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor, dice. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Eso deseo hacer, dice Pablo. Yo voy pronto para anunciarles el evangelio. Dispuesto, motivado para hablarles el evangelio. Pero Pablo, ya somos cristianos, pero voy a hablarles el evangelio. Pero llevamos 3 años de convertido y estamos misionando y estamos haciendo las cosas así, pero voy a hablarles el evangelio. Porque lo que necesitamos en nuestras vidas es hablarnos el evangelio. Más que cualquier otro mensaje
Más que cualquier otra conversación, nuestros espíritus son nutridos en la medida en que nosotros somos expuestos a la palabra de Dios. Y esto es tan importante porque a veces estamos buscando tanto que alguien más nuevo nos hable otra cosa, que alguien nos cuente un sueño, que nos cuente una revelación, que nos cuente una nueva interpretación. Estamos tan dispuestos muchas veces como pueblo de Dios, como cristianos, a ir detrás del misionero tanto, del profeta tanto, del evangelista tanto, que vienen y van a dar seminarios y congresos y cuánto evento hay para escuchar algo distinto, novedoso, diferente, cuando la verdad es que Pablo misionaba llevando siempre el mismo evangelio, porque eso es lo que nosotros necesitamos, no otra cosa. Si Pablo, que es el mayor evangelista que podamos reconocer en el siglo I de la iglesia, se dedicó a hablar el evangelio, ¿cuánto más lo vamos a necesitar nosotros? En nuestras relaciones interpersonales. Entonces, muy cierto lo que decía la Delia, porque precisamente, ¿para qué nos juntamos? ¿Para qué nos congregamos? Y de repente uno dice, bueno, si está lo mismo, total, ¿para qué nos vamos a ir a la iglesia si ya sé lo que van a hablar, ya sé lo que va a predicar, ya sé lo que vamos a cantar, ya tengo claro el culto? Sí, pero porque lo necesitamos, porque nos nutrimos, porque nos alentamos, nos confortamos al hablarnos el evangelio. Como decía la Astrid, esto mismo que nosotros hacemos, donde a lo mejor no hay ninguna idea nueva, pero es de bendición, porque somos afirmados, afianzados en la fe. Y Pablo lo entendió. Pablo lo comprendió y por eso él estaba dispuesto a pegarse un viaje de miles de kilómetros. ¿Para qué? Para predicar el evangelio. A lo mejor nosotros estamos todavía buscando cómo seguir creciendo en la fe, seguir madurando en la fe, pero a lo mejor nos hemos confundido pensando que para madurar en la fe necesito algo nuevo. Leer más libros cristianos. Quizás necesito otros pastores que sepan más. Quizás necesito estudiar historia, filosofía, ciencias para saber más. Lo que necesitamos es el evangelio. Lo necesitamos el primer día que Cristo vino a nuestras vidas y lo vamos a necesitar hasta el final de nuestros días. Porque su palabra es suficiente. Vamos a quedar hasta acá porque se nos fue el tiempo, pero hay algunas ideas todavía que me gustaría retomar la próxima semana, sobre todo en los últimos versículos que alcanzamos a leer. Pero sobre lo que hemos visto hasta el momento, ¿alguna reflexión que quisieran hacer o algún comentario? O si tienen alguna pregunta antes de que terminemos. Pipe, dígame. Yo quería comentar una cosa cortita, que es como que es un poco pensar lo que estamos haciendo acá, porque muchas veces también yo siento que, por lo menos yo personalmente me he sentido muy edificado por historia, no sé, de la Lucy, o, bueno, el otro día lo comentamos, con la, no me sé el nombre, pero por ejemplo la chica que estaba en el hospital, entonces creo que también lo veo como muy como latente en este mismo estudio. O sea, quizás mi historia de repente le puede llegar a una persona, o la historia de mi tía o de mi mamá a otra persona, y así creo que también Dios va trabajando en la vida de cada uno, de repente con historias similares, cercanas, y así. Amén. ¿Algún otro comentario que quisieran hacer, reflexión, antes de que terminemos? Sí, Pipe, yo te agradezco harto lo que tú haces, porque a mí en lo personal, y voy a hablar por mí, yo siempre he necesitado de estar acompañada para poder estudiar la palabra. No sé si le pasa a todos, quizás a muchos pueden hacerlo solos, pero a mí me cuesta hacerlo sola. Quizás va a llegar el momento en que voy a poder hacerlo, no lo sé, pero me gusta el poder. Mira, ahora estoy con neuralgia, me dan recurrente, pero me obligo a poder escuchar, por lo menos escuchar, no mostrarme porque se van a espantar la cara, pero yo te lo agradezco harto, y agradezco al Señor que esta instancia de poder edificarnos juntos, porque sí es verdad, todos tenemos historia, todos tenemos una llegada al Evangelio cuando el Señor lo quiso, lo permitió, todo de distintas maneras. Unos vamos antes, otros vamos después, aprendiendo como el Señor quiere que aprendamos. Pero esta instancia es súper linda porque juntos realmente nos nutrimos, juntos nos exhortamos, juntos aprendemos, si nos equivocamos, no importa, escuchamos y aprendemos. Entonces, solo es
no sé, para mí yo me siento una isla cuando es como ya estudia la Biblia y porque ya, ya puedes o no sé, siento que nunca vamos a poder solos. Siento que necesitamos el cuerpo, lo necesitamos tanto. Es por eso que en todo este tiempo de verano, mira, es una infidencia quizás, pero es algo mío. El estar con la iglesia cerrada, igual a mí me ha hecho falta. Me ha hecho falta el ir, el compartir, el vernos, abrazarnos y qué sé yo. Pero también es como cuando te dicen, pues nos vamos de vacaciones o retomamos en marzo, es como que me siento como que estuviera en el colegio o en la universidad, ¿cachai? No sé, es algo mío. Y no me siento rara. Quizás estoy equivocada. Y que el Señor me perdone si a lo mejor estoy hablando herejías, no sé. Pero me siento extraña. Es como que quisiera que se mantuviera esto de lo que estamos haciendo contigo. ¿Me entendéis? Porque igual sé que hay un esfuerzo enorme, hay estudio. Yo amo la iglesia donde estoy y el esfuerzo de escuchar las reflexiones de la palabra el domingo y todo lo demás es maravilloso, porque hay una edificación constante. Pero el ocuparnos, como tú hablabas delante, de los hermanos, de no felicitarlo por el crecimiento que tuvo económico, sino que realmente verlo crecer en la fe, es algo que falta, yo creo, en nuestros corazones. Que si nadie nos recuerda que tenemos que alegrarnos por el crecimiento del otro, porque eso es lo que importa. ¿Cachai? Que el otro, entonces tú, creo que el Señor te ha dado mucha sabiduría y ha puesto eso, gracia en tu corazón, para poder mantenerte siempre. Hace tiempo ya, que yo me integré hace poco, y a veces no puedo, pero intento estar lo que más pueda. Hace tiempo que el Señor puso eso en tu corazón, de poder edificar el cuerpo. Y es un tiempo precioso, que es el tiempo que Dios te da y que tú lo compartes. O sea, hay una intención en tu corazón de santificarte, no solo tú, sino que a otros, que es lo que Pablo hacía. Entonces, yo te doy las gracias. Por mí, quizás también por los chiquillos que están acá en el grupo, pero creo que todos sentimos a lo mejor lo mismo en el corazón. Porque es rico poder saber que alguien está estudiando la palabra y que quiere compartirla. Porque a veces tenemos cansancio, a veces enfermedades, a veces mil cosas, el día a día, el trabajo, no sé. Pero también nos llama también a ser también intencionados en también buscar del Señor y también querer tener nuestros tiempos, porque yo lo veo en ti, o sea, para poder hacer este estudio hay que dedicarle tiempo a la palabra. O sea, no es llegar y sentarte y hablar, hay que estudiar la palabra de Dios. Y eso, gracias. Bien, muchas gracias por tus palabras, las aprecio mucho. Muchas gracias. ¿Hay alguien más que quisiera compartir alguna reflexión antes de que terminemos? Papá, ¿levantaste la mano? Sí, quería hacer un aporte sobre el tema del apostolado. Ustedes saben que, bueno, como tú lo has explicado muy bien, el apóstol Pablo fue asignado por Dios a los gentiles. Entonces, Roma es una ciudad gentil a la que Pablo tenía que confirmar por el llamamiento de Dios a su vida. Entonces, la carta que escribió Pablo a los Efesios, él asume un ministerio como el apostolado, el evangelista, el pastor, el maestro, con una finalidad. O sea, Dios da esos dones con una finalidad. Y la finalidad es la edificación del cuerpo de Cristo, o sea, la edificación de la iglesia. Entonces, en esta reflexión, creo que nosotros estamos siendo edificados por las mismas palabras del apóstol, estamos siendo confirmados por las mismas palabras del apóstol y estamos experimentando crecimiento por el mismo evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, lo que es maravilloso es que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Siempre hace una labor en el corazón de quien le escucha. Y la obra es de Dios. Como decía el hermano, uno comparte la fe, pero la palabra del Señor va y provoca
el fruto que Dios quiere en el corazón de quien Él quiere y cuando Él quiere. Por lo tanto, eso de presentar defensa con mansedumbre de la esperanza que hay en nosotros es lo que tiene que a nosotros confortarnos y estar en paz, gozar de la paz del Señor, ¿cierto? Y disfrutar su gracia. Muchas gracias. Súper. Gracias, papá. Bien, vamos a orar al Señor. Vamos a dar gracias por su palabra. Creo que su palabra siempre nos alienta. Y simplemente quisiera como hacer un breve comentario con respecto a lo que mencionaba la Glo y con un poco el tema de la congregación quizás y como de tener estos espacios de compartir. Creo que una de las cosas que la pandemia nos mostró es que verdaderamente nos habíamos acostumbrado como iglesia moderna a sentir que la iglesia la hacíamos como en el edificio. Y esto nos desafió un poco a llevar el evangelio como a la casa. No que ninguno de nosotros no fuera cristiano en la casa, pero como empezar a vivir la relación quizás con la hermandad distinta a simplemente vernos un día, ¿cierto? Y en un edificio. Entonces creo que también es un lindo aprendizaje, porque si lo pensamos bien, así partió la iglesia. La iglesia partió como un grupo de gente que empezó a tener todo en común y se invitaban a comer y pasaban ratos juntos, tenían peleas, como todas las familias tienen peleas, tenían discusiones, pero también se amaban mucho y se compartían las cosas y se ministraban esto. Ellos cantaban y sus cánticos eran la palabra cantada. Es como un poco lo que hacemos nosotros. Entonces creo que finalmente el desafío, yo creo, para nosotros de la iglesia moderna es recuperar eso, esa autenticidad que había en esa iglesia antigua, en esa iglesia primera, y también sabernos que nos necesitamos y por tanto no perdernos el rastro. Qué importante es como lo que decía la Clo, es como la Clo, necesitamos que otros nos recuerden y nosotros necesitamos recordar a otros la palabra del Señor y ser animados y ser confortados, así que también nos dejo animados a eso, como a lo mejor todavía vamos a tener un poco más de pandemia, un poco más de rato y quizás todavía un poco más de restricciones en cuanto a las congregaciones y todo, pero no por eso la iglesia está en pausa, ni de vacaciones, ni esperando reabrirse, sino que somos nosotros y tenemos estas instancias y debemos generar otras instancias, invitar a algunas personas, llamarnos, no nos dejemos solos, porque el Señor nos ha puesto unos con otros, porque esa es la manera más sabia que Él determinó que fuera la vida cristiana, como un cuerpo. ¿Ya? Así que vamos a orar al Señor, vamos a dar gracias por su palabra y terminamos. Bendito Papá, te damos gracias una vez más porque tu evangelio es todo lo que necesitamos, Señor. Y te honramos porque tú nos dejaste tu evangelio. Te glorificamos porque tu evangelio es más que suficiente. Tu evangelio es la buena noticia y es útil, Señor, para el que está viviendo un duelo, es útil para el que está celebrando, es útil para el que está angustiado, para el que está enfermo. Tu evangelio es lo que necesitamos, Señor. Por tanto, gracias te damos por la vida de Pablo, porque nos sigue bendiciendo después de 2000 años en los que él escribió estas palabras. Te damos gracias a ti, Señor, porque tú haces viva esta palabra, y sobre todo también te damos gracias por el diseño de tu iglesia. Gracias porque tú pensaste en nacernos una familia, y somos un cuerpo, Señor, compuesto por tantas personas diferentes, con experiencias diferentes, con edades diferentes, con ideas diferentes, con gustos, preferencias diferentes, pero nos unes tú, Señor. Y en esta hora te honramos a ti, Señor, porque cuánta bendición hemos experimentado en el cuerpo de Cristo y por el cuerpo de Cristo. Señor, muchas veces hemos sido confortados por nuestros hermanos, muchas veces hemos sido animados, muchas veces hemos sido apoyados, muchas veces nos han brindado una mano. Gracias, Señor, porque eso lo haces tú. Tú pensaste en el cuerpo de Cristo. Y te damos gracias, Señor, porque como Pablo, él buscaba la congregación para hablar del evangelio y te pedimos, Señor, que tú nos concedas esa misma responsabilidad. Que cuando Pablo se sentía responsable de compartir el evangelio, también nosotros lo sintamos, Señor. Y que cuando nos juntemos, seas tú el centro de nuestras conversaciones. Que tú seas el centro de nuestro interés y que nos animemos, Señor. Sobre todo, gracias por instancias como esta, donde tú nos provees los computadores, los celulares, el internet, la paz, Señor, para poder hacerlo, la libertad para poder conectarnos. Nos provees la energía, la salud, Señor. Nos provees de la inteligencia para poder comprender y leer. Son tantas cosas que pasan en este momento que muchas veces las damos por sentado, pero que son verdaderos regalos que tú nos das. Por tanto, lo apreciamos, Señor. Gracias porque tenemos todo lo que necesitamos para vivir la vida de piedad y tú nos has provisto todo esto. Gracias. Te pedimos que tú nos ayudes siempre a ser diligentes en buscarte, en
en desear, Señor, animarnos unos a otros, en motivarnos a la fe, entendiendo, Señor, que tú estás pronto a venir. Y te pedimos, Jesús, que cuando tú lo hagas, cuando tú regreses por tu iglesia, nosotros estemos firmes, estemos preparados. Por eso ayúdanos, Señor, a estar preparados para estar delante de ti, Jesús, de pie, con nuestros vestidos limpios, sin manchas, con nuestras manos limpias, lavadas en la sangre del Cordero, sin pecado, sin tacha, porque estamos en una relación contigo, Jesús. Te amamos, Jesús. Te queremos mucho, queremos que regreses pronto por tu iglesia y oramos en tu nombre porque sabemos que tu nombre es el nombre en el cual hay salvación y vida eterna. Te damos gracias. Amén. Amén, Señor. Amén, hermanos, hermanas, con gusto, como siempre, una bendición. Igualmente. Gracias, Feli. Al domingo. Dios te bendiga. Sí, gracias, Bendiciones. Gracias, Felipe. Un abrazo. Un abrazo desde México. Gracias y pasa. Gracias, Víctor. Gracias,